Muchas gracias al doctor José Miguel Gómez, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Psiquiatría y también presidió la Sociedad Dominicana de Psiquiatras. Así que gracias por aceptar nuestra invitación para ayudarnos a comprender cuáles son estos niveles de violencia con que está viviendo la sociedad dominicana. Una violencia que parece estar enquistada en el Estado, de arriba a abajo, y en la sociedad. A mí me preocupa porque hemos llegado a una cultura de violencia. Y cuando un país llega a una cultura de violencia, es preocupante porque la cultura es una expresión de cómo la sociedad ha creado un sistema de creencias distorsionado, limitante, de que cuando tenemos diferencia hay que resolverlo con un revólver, con un machete, con un cuchillo, con un palo, con una piedra. O con un revólver. Sí. Ayer hubo un caso de un chofer de un microbús, fue, En la Máximo Gómez con 27 que lo febreros. rozó un motorista y cogió una pistola y mató al motorista. Esa es una expresión de la cultura de la violencia. ¿Cómo se expresa eso? Que el dominicano se arma y sale de su casa con el instinto y el sistema de creencia de que si yo tengo una diferencia con alguien, yo lo resuelvo a través de la violencia. Míralo ahí. Es diferente cuando tú sales de tu casa en una actitud de negociación que tú dices, si yo tengo diferencia, yo lo voy a negociar, yo lo voy a ceder, vamos a resolver, yo lo voy a tolerar, yo lo voy a resolver a través del diálogo, o voy a acudir a la justicia, o voy a ir a las instituciones que me ampara la ley para dirimir las diferencias. Pero aquí por un parqueo se matan. Por una diferencia de romper una mica en un carro accidente, te matan. Por un problema de un semáforo que te cruzaste, te matan. Por un problema con un vecino, por un apartamento, te matan. Es decir, en República Dominicana, en esa cultura de violencia, nos estamos preparando para dirimir los conflictos a través de la violencia, y eso es preocupante. Porque cada vez que un ser humano sale con una pistola o entra un machete a un carro, o a un vehículo, la actitud no es de negociación, es de mediar el conflicto a través de la coerción, de la fuerza, de la intimidación o de quitarle la vida a alguien. Y eso es preocupante. Sí. Bueno, eso tiene que ver la violencia con esa cultura, pero en alguna medida, igual que la delincuencia, no tiene que ver eso en gran medida con la impunidad. Por ejemplo, mucha gente acude a la violencia porque entiende que la justicia no funciona, que es muy cara, que va a pasar procesos largos para tener que gastar mucho dinero para que le hagan justicia. Entonces la gente tiene esa como de predisposición a hacerse justicia por su propia mano. Es así porque uno ve el comportamiento en Latinoamérica, es ese, los linchamientos, la violencia personal, el sicariato, todo eso es una expresión de la debilidad institucional, de la impunidad, y cuando la gente no se siente protegida o amparada en las estamentas del Estado. Sí. Entonces, cuando una sociedad no hay reglas del juego, hay una crisis de las instituciones, entonces la gente personaliza los conflictos y los resuelve a través de terceros. Aquí hay gente que cuando tiene diferencia, bueno, le paga a alguien para que le quite la vida a alguien. Aquí hay gente que si tiene diferencias económicas, la resuelve a través de un tercero, de un sicariato. Y ya en algunos barrios estamos viendo cuando la gente agarra a un ladrón, lo lincha. Porque la reincidencia de violentar las normas y transgredirlas y la impunidad de una justicia que no responde, entonces la gente decide buscarlo de forma personal. Y eso es preocupante. Pero sí, dicen las estadísticas que han bajado la tasa de homicidio y no se percibe así. Lo que pasa es que la modalidad del tipo de homicidio que ha bajado es otro. Es decir, aquí hay una tasa de homicidio que no se registra. Estamos hablando de los homicidios que se dan, por ejemplo, en el orden del sicariato, en el orden de los tumbes por droga, en muchos de ellos. ¿Y eso gente, no se registra? De gente que aparece muerta en algunos lugares y no se puede determinar quién lo mató, bajo qué forma, no lo registran a veces como homicidio. No.
No. Entonces es una tasa de una Por reducción. eso la un tasa de subregistro. Hubo otra Es forma un de sub- reducción que yo la viví porque yo tenía el jefe de la policía al lado en un almuerzo del Grupo Corripi y él sacó una tabla para demostrar cómo había bajado la tasa de homicidio. Había bajado como 4 o 5 puntos de un año a otro. A mí me llamó la atención y al final le pedí que me dejara el cuadro y él me lo dio. Y entonces yo vi que habían dejado de contar los homicidios ejecutados por extranjeros en el país. Entonces eso tenía, no, de todas maneras había bajado, pero eso incluía unos puntos también de reducción. O sea, ya no se contaba, si es un extranjero que mata a otro, nada más los dominicanos es lo que cuentan. A partir de hace como 5 años que yo vi esa tabla y me di cuenta que eso había ya producido una reducción de 3 o 4% o por puntos porcentuales. No es por ciento, es por cada 10.000. Por cada 10.000. Sí. Doctor, ahorita cuando decía violencia del Estado, bueno, esto incluye, por ejemplo, todos estos crímenes, feminicidio o crímenes, vamos a llamarlo así, de la DNCD, de la policía, bueno, en general, de miembros de las Fuerzas Armadas. Ayer mismo un miembro de la DNCD lanzó a su compañera desde un tercer piso. Pero es muy recurrente que cuando se estudian cuáles son los actos delictivos, en ellos son protagonistas estas personas, los agentes policiales, o sean de la DNCD o sean del Ejército. ¿Qué vamos a hacer con esas conductas? Y lo grave es que son personas que están armadas. Mira, ha aumentado la violencia de género en República Dominicana, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia contra mujeres, los feminicidios, y cada vez se registran miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en maltrato dentro del contexto de la familia y de las parejas. Y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, tienen departamentos de salud mental, tienen psiquiatras y tienen psicólogos. Yo lo que pienso que las estrategias de políticas públicas tienen que involucrar y hacer las campañas de sensibilización y de psicoeducación, que los miembros de las Fuerzas Armadas, así como le dan entrenamiento para marchar y le dan entrenamiento para ejercer las funciones públicas del Estado, que también le den los programas de salud mental, que los puedan intervenir en la psicoeducación de la cultura del trátame bien, del amor del bueno, de la cultura de paz y de tolerancia con su propia familia, porque los indicadores te dicen que también ellos tienen problemas. Lo que pasa es que la tendencia a menor rango, menor ingreso, los niveles de maltrato dentro de la familia y de la pareja es más alto, lo que te indica que es la misma expresión de la sociedad. A medida que la gente tiene más indicadores de estrés, menos problemas resueltos desde el punto de vista social y económico, más maltrata a su familia y a su mujer. Entonces, a esa población más vulnerable dentro de las Fuerzas Armadas deben de utilizar los psicólogos y los psiquiatras que los tienen en esos departamentos, para hacer las políticas públicas de salud mental. Todos los de los miembros de las Fuerzas Armadas deben de recibir los talleres de pareja, de familia, sostenidos como programas. Pero lo están cambiar. haciendo los talleres. Porque Una vez lo hicieron. Yo no sé si le han dado seguimiento. Porque en algún momento sí se le puso atención. Se le puso atención cuando hace unos años varios miembros de cabo y sargentos de la policía se habían visto involucrados en feminicidios y en actos de violencia dentro con sus parejas y su familia. Entonces, ahí hicieron algo, pero no es hacerlo de SOS, no es hacerlo cuando hay una circunstancia que impacta y los medios la traen. No, no, no. Son políticas sostenidas de que esas personas tienen que recibir esos tratamientos. Bueno, es importada la violencia y la delincuencia porque todavía aquí se recurre con frecuencia a echarle la culpa a los dominicanos que han deportado de Estados Unidos. Claro que una gran parte de esos deportados no son por violencia
ni delincuencia, sino una parte, incluso hay muchísima gente por falsificar documentos de viaje, por entrada irregular, por cosas, por violaciones a las normas de tránsito en Estados Unidos, deportan ya por eso, y mucho por narcotráfico. Pero esos crímenes que a veces se dice, es que lo trajeron los dominicanos de Nueva York. ¿Usted cree eso todavía? No, los dominicanos que vienen de Estados Unidos deportados traen unas nuevas modalidades de delictivo, unas nuevas modalidades conforme que vienen de un país desarrollado y tienen altas tecnologías o formas de comportamientos de transgresión a las normas de delitos comunes que aquí se desconocen. Pero, por ejemplo, la manera de los robos electrónicos. Bueno, en la tecnología sobre todo, el robo de la identidad, el tecnológico. Pero aquí se acude a eso cuando son crímenes bestiales. Correcto, pero la modalidad de la violencia social de República Dominicana, el primer indicador no son los exportados, el primer indicador es las desigualdades sociales. Todavía sigue siendo la desigualdad. La brecha de desigualdad en que parte de la población tiene acceso. Y me duele mucho que los jóvenes son las víctimas y los victimarios a la vez. Quienes participan y transgreden están entre los 15 y los 18 años, entre los que mueren entre 15 y 18 años, y los que transgreden también están entre 15 y 25 años, lo que te quiere decir que es la población que no tiene acceso al desarrollo, al empleo digno, que ha desertado de la escuela, que no tiene acceso para... ¿Cuánto es que se estiman hoy día que ni trabajan, los no niños tienen oportunidad de trabajar ni van a la escuela hoy? Bueno, dicen que 22. Que 22%, esos que decir, serían como los que 600 ni mil trabajan, jóvenes. Están los ninis, el que no trabaja ni estudia, y están los sino, los que han estudiado y se han preparado, pero no encuentran el trabajo digno, incluyendo no muchos que el tienen ingreso. un título profesional. Correcto, entonces ahí tú tienes lo que Sullivan habla mucho, la desesperanza aprendida y la desmoralización sin esperanza. Cuando tú pones en una sociedad un grupo que no tiene acceso al desarrollo y que de manera sostenida vive desigual, entonces él crea una desesperanza aprendida, una frustración y una desmoralización. ¿Y eso genera violencia. ¿Y qué influencia juega ahí el efecto demostración? Los signos exteriores de riqueza de las clases media alta y altas del país y sobre todo de los políticos. ¿Qué efectos tiene en esos muchachos? Eso impacta en nivel de su salud mental, de su autoestima, porque eso genera lo que le llaman actitudes emocionales negativas. Cuando tú ves en el contexto que otros tienen y tú no tienes, ¿qué genera eso? Eso genera frustración, resentimiento social, odio, eso genera ira, eso genera sed de venganza, eso genera esas actitudes emocionales negativas. Y ese resentimiento social es que muchas veces esos niveles de frustración es altos cuando tú no tienes las habilidades y la capacidad para responder y entender esas desigualdades. Entonces, ¿cómo tú las canalizas? Evidentemente no todos las canalizan de manera adecuada e inteligente y de manera funcional y adaptativa. Entonces una franja se va a ir a la delinquir, a transgredir las normas, porque también otros las violentan y tienen la impunidad. Entonces eso crea niveles de frustración muy altos. Y eso se está viendo en toda Latinoamérica, que ahí vienen las bandas, ahí vienen los elementos que se organizan para el mercado ilícito, ahí vienen los que se organizan en términos de las comunidades en el microtráfico, sí. Ahí vienen los que aprenden otros tipos de mecanismos de transgresión a las normas sociales. Doctor, recientemente el Ministerio de Hacienda eliminó todas las trabas para las bancas de apuestas, para los juegos de azar, vinculando esta proliferación de bancas y el hecho de que sean los más pobres los que juegan lotería. ¿Cuántas bancas que son? Se calcula legales 120,000, pero se calcula... ¿Las legales cuántas son? 30,000 nada más. Y ahí como que pagan impuestos. Y hay más ilegales que legales. Claro, claro. Mira, yo como psiquiatra que he participado en Latinoamérica sobre lo que son políticas públicas de juegos responsables, me doy cuenta que esa forma del Estado Dominicano
le está haciendo mucho daño a las comunidades pobres. Vi que los encargados de las asociaciones de banca hablaron de cómo generaba empleo, pero un empleo de mala calidad, de poco ingreso, y de pronto de cómo las bancas ingresaban al fisco un dinero importante. Y yo pensaba, bueno, ¿y cómo ellos pueden pensar si la medida afecta y crea un impacto negativo en las comunidades pobres de esta forma? En los países organizados, los juegos responsables le establecen a los casinos y a las bancas que como la actividad del juego genera ludopatía, es una actividad que genera adicción, que genera juego compulsivo, y eso repercute en la familia. ¿Usted sabe cuántas familias te han arruinado aquí por ludópatas que pierden el presupuesto familiar, de gente que se ha divorciado porque tiene afecciones por ludopatía, de muchachos que han tenido que cometer homicidios y robos para buscar dinero para jugar, de muchachas y muchachos que han desertado de la escuela para entrar al mercado informal del juego? Entonces, esa deserción de la escuela, el embarazo de un adolescente, las presiones sociales que le genera, todo eso tiene que ver con juego. Y a mí me preocupa mucho que en República Dominicana no han querido ni el Congreso ni los casinos someterse a lo que universalmente en Latinoamérica y en el mundo se habla de la política pública de juego responsable. Eso es, que la publicidad que ponen las bancas en la televisión y en los medios tiene que decir, esta es una actividad adictiva, como el alcohol que te dice esto es perjudicial a la salud, y el cigarro que te dice hace daño a la salud. Pero también los casinos tienen que tener brochure, publicidad. Y son realmente adictivos, las bancas también, Claro, igual que los casinos, porque los casinos son compulsivos, eso sí. Óyeme. Todos los juegos, Todos. todos los juegos crean adicción. Y las adicciones son enfermedades del cerebro. Y los psiquiatras nos preocupan porque las adicciones han ocupado la segunda causa de ocupación de cama hospitalaria. Es decir, la marihuana, la cocaína, los juegos demandan atención en salud mental. Sí. ¿Verdad? Entonces tú te encuentras que aquí está la Asociación de Ludópatas Anónimos, pero es obligación de los casinos y de la banca destinar un presupuesto del dinero que ingresa a ellos para la publicidad en la salud mental. Y tienen que crear las pequeñas unidades junto con la salud mental del Estado, del Ministerio de Salud Pública, crear los programas de rehabilitación y psicoeducación y desintoxicación en lo que tiene que ver con adicciones. Doctor, esta semana pasada, hace 8 o 10 días atrás, hubo un caso dramático de eso, de un señor que era de confianza, mató, violó, quemó, mató y quemó a un niño de 9 años, algo así. Sí. Y él aparecía como una persona depauperada, la imagen que daba él, ¿no? Y dijo él que era porque él tenía demasiado droga, estaba demasiado endrogado ya. Realmente el consumo de droga llega a esos niveles pobres en términos significativos en el país. Ustedes los que están manejando las consultas psiquiátricas, ¿se aumenta realmente el consumo de droga en el país? Los crímenes más horrendos, los crímenes desalmados, tienen que ver en gran medida con dependencia, abuso de sustancias y mayormente con una droga barata que la venden en ese mercado bajo el mundo, que es el crack, una cocaína de mala calidad mezclada con polvos. Y esa tiene un efecto y tiene más un perverso. efecto mucho más alucinógeno, altera más la química del cerebro, atrofia más la corteza prefrontal, que es donde usted tiene la función ejecutiva para discriminar la parte moral y ética de la personalidad. Y esa droga altera esas funciones y produce un embotamiento emocional del sistema límbico, lo que quiere decir que el individuo va a hacer eso y no tiene sensibilidad, manejo de sentimientos de culpa y de vergüenza y de miedo
para discriminar lo que va a hacer. Y por eso tú ves, desde el que mató y violó a las 3 niñas y mató a la mujer, cómo fríamente le dice a un juez que él lo hizo, con una frialdad que espanta, y este mismo cómo lo hizo. Entonces eso se está hablando de 2 vertientes. Uno de psicopatía, de elementos que son psicópatas, y el otro de elementos del abuso de sustancias. Por eso los gobiernos tienen que entender que la política pública en droga, el control del microtráfico, que tienen que regularizar esa ley que está ahí de la 5088, que hay que despenalizar en términos de no seguir viendo los usuarios de droga como delincuentes, y hay que verlos como enfermos que tienen que recibir tratamiento. Sí. Y durante los veamos como delincuentes y no tengamos programas de rehabilitación psicosocial. Bueno, se están cerrando. En la atención primaria en vamos estos a tener días Casa Abierta ha estado cerrando. Y Hogares Crea viven penando que viven. Bueno, y Hogares Crea tiene niños hasta de 9 años, ya con abusos por droga. ¿Qué tiene? Niños de 9 años. Niños de Niños de 9 9 años. Y preadolescentes de 10 y de 13 años en consumo ya de drogas importantes. Y le llegan a la consulta psiquiátrica esos casos. Llegan, y te dije un dato ahorita importante, muy preocupante. La segunda causa de ingreso privado de nosotros los psiquiatras lo está ocupando la droga. La Cocaína, droga. marihuana, heroína y la ludopatía, con las consecuencias que trae eso. Y lo primero eso, aquí es marihuana. El consumo de entrada en la población media y media baja es marihuana. Sí, doctor, pero aparte de estos casos, hemos visto en la sociedad dominicana también la frecuencia de crímenes, delitos sexuales, estas agresiones sexuales a niñas por parte de un padrastro, a niños. O sea, no se circunscribe si es niña, son ambos sexos. El hecho de estar en la niñez parece que es un factor de peligro. Están amenazados. ¿Qué es lo que pasa? Y lo más preocupante es que de cada uno que se denuncia, 3 no llegan a denunciarse. Es decir, que cuando tú destapas un agresor o una violencia o un abuso sexual en un niño, de cada uno que se denuncia hay una relación de 3 a 5 que no llegan a denunciarse. En República Dominicana es muy alto el nivel de agresión sexual a niños y niñas, y también a mujeres adultas, que muchos no lo denuncian por vergüenza, por miedo. Sí, por vergüenza. Los acosos a mujeres en términos sexuales laborales es altísimo. ¿verdad? Es altísimo. Altísimo. El acoso sexual, Altísimo. el laboral, Laboral. es Y en altísimo. universidades es alto. Y en las Lo universidades. que pasa es que aquí no hay organizaciones que protejan y amparen a la mujer que es víctima de acoso sexual. Sí, claro. Sí, bueno, llegó a la justicia un fiscal ¿Me que estás agredía entendiendo? Bueno, a sus empleados. doctor, finalmente, el tiempo se nos acaba, hay muchas cosas más que pudiéramos hablar. Este es un país que tiene un crecimiento evidente, económico concentrado, muy concentrado. En sectores de urbanos se nota mucho progreso material, pero como que tiene muchos problemas en el divorcio, por ejemplo. Emocionalmente, si una sociedad es próspera, se supone que debía estabilizarse, pero ¿se estabiliza el régimen matrimonial en el país o sigue en incremento el divorcio y la Los separación? indicadores del divorcio han aumentado, te lo dicen las últimas estadísticas. Se han incrementado las disfunciones en términos de pareja. Fíjate que las familias, hay una modalidad en República Dominicana que preocupa en términos de salud mental, y es la nueva tipología y estructuración en la dinámica familiar. Aquí no está predominando mucho las familias nucleares formadas por papá y mamá. Ha ido aumentando mucho las familias disfuncionales, las familias reconstruidas, las familias rotas, y el 34% son familias matrifocales, monoparentales de un solo miembro, que es la mujer. Que la mujer Y es la eso que carga impacta- la responsabilidad y del eso hogar. impacta 34%. Porque en la República Dominicana todavía hay el concepto de muchos hombres que cuando me separo de mi mujer, de un divorcio de pareja, hago un divorcio de familia.
me desapego y rompo el vínculo, el apego y el sentido de pertenencia con la familia. Y esa pasa a ser una familia de mayor riesgo psicosocial, de mayor estresor psicosocial. Entonces, las políticas públicas van a tener que invertir más en lo que tiene que ver familia, en lo que tiene que ver educación, en lo que tiene que ver cuando los países van creciendo y las políticas públicas no se van orientando en términos del impacto que va teniendo el crecimiento y que va dejando el crecimiento en los laterales, los detalles, entonces eso se te puede ir de la mano. Que el crecimiento entonces no reproduzca el bienestar, no el bienestar económico, el bienestar espiritual, el bienestar social, el bienestar familiar. Eso hay que equilibrarlo en los presupuestos, destinar en lo social lo que puede proteger la parte moral y de valores de una sociedad. Pero que eso al no está final, en el presupuesto de los políticos ni del Estado dominicano. Finalmente, final, ¿y por qué se van los jóvenes? Que dicen, uno encuentra como que muy altas las encuestas que dicen que hasta un 60% de los jóvenes quieren irse del país. la intencionalidad se quieren ir y si tú le preguntas por qué, para obtener mejor calidad de vida, mejores salarios, se van huyendo de la delincuencia y se van huyendo sobre todo de la dificultad que hay poder ingresar al aparato productivo cuando tú no tienes conexiones y contactos en esta sociedad. Esta es una sociedad que no te prevé el ingreso al desarrollo social a partir de un nivel de conocimiento. Muchas veces depende mucho del contacto que tenga. Y eso se le hace a esa población que te dije sí, no. ¿Cuántos muchachos y muchachas tienen un título y una maestría en la mano ganando 15 o 20 mil pesos? Que todavía tienen los padres que seguirle subsidiando parte del vehículo Hasta con o maestría. pagándole a un niño Hasta con con maestrías. maestría. A veces Y peor. todavía ganan 15 y 20 mil Y 20 pesos. mil pesos. Con maestrías. Sí. Bueno, se nos acabó el se nos tiempo. Hay que acabó el agradecerle tiempo. muchísimo al doctor José Miguel Gómez, expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y de la Latinoamericana también, y un articulista vigoroso, siempre presente en los periódicos dominicanos. Sus opiniones son muy importantes para ayudarnos a entender lo que pasa y a ver si alguna vez podemos empezar una carrera de correctivos en este deterioro moral y ético que hay en la sociedad Bueno, que se te dominicana. escuche. Del que hablaron los obispos ayer, del deterioro ético. Bueno. Ahí vamos.